¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nutripsico. Es un placer, como siempre, tenerlos aquí nuevamente. Nuestra invitada es la licenciada en psicología Berenice Méndez Ramírez. Tiene especialidad en terapia de pareja, terapia gestal, terapia sistémica. Colaboró en la Cruz Verde en intervención en crisis y también ha colaborado en el centro médico dando talleres de resiliencia a padres de niños con cáncer. Bere, pues bienvenida a Nutripsico y muchas gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo por dejarnos grabar en tu consultorio. Muchísimas gracias, al contrario, a ustedes por la invitación. Yo encantada, es un honor y sobre todo, bueno, con un tema que a todos nos compete de una o de otra manera. Así es, yo considero que aquí en México y en general en América Latina se tiene un concepto como muy romantizado de lo que es la mamá, ¿no? Sí. Incluso hay frases como madre solo hay una, tu madre te conoce mejor que nadie, ella solo quiere lo mejor para ti, pero pues no siempre es así, ¿no? También hay veces que... Tienes toda la razón, Vera, qué bueno que lo mencionas, porque es cierto, se acercan las fechas del 10 de mayo y entonces todo el mundo solemos evocar estas imágenes dulces de una madre amorosa, cariñosa, nutritiva, que te contiene emocionalmente, que es como debería de ser, obviamente, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin embargo, pues también tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, no todas las personas tienen esa capacidad de maternaje, ¿no? Estaríamos hablando, pues, de la crianza en sí, de la capacidad de criar, y que muchas veces no necesariamente es la madre la que ejerce esa función, pues a veces es la abuelita, a veces es una tía, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón en eso, ¿verdad? Es cierto. Entonces, a lo que entiendo, maternaje es la acción de criar a la persona o al niño. La crianza, la formación, todo esto que tiene que ver, sí, con el niño, ¿no? O sea, bueno, y ya cuando es adulto, pues al final de cuentas, por ejemplo, una madre, muchas veces decimos, es que mi mamá se sigue metiendo, mi mamá me sigue viendo como niña o como niño, sigue dándome consejos como si tuviera 5 años. Bueno, pues es que resulta que es tu mamá y ella te va a ver como niño, como niña siempre toda la vida. Y la mamá es ley. Oye, Bere, ¿nos puedes contar un poquito qué es un maternaje sano? Para que haya un maternaje sano, tiene que la mujer saber y tener muy claro para qué quiere ser mamá. Vamos empezando por ahí. O sea, ¿para qué quiero yo ser mamá? Porque depende de la motivación, va a ser la calidad del maternaje o de la crianza. No sé ustedes, pero yo he escuchado de repente personas que me dicen, queremos tener a un bebé, al segundo bebé, porque no quiero que mi hijo o mi hija crezca solita o solito. Para darle al hermanito. Para darle un hermanito, o sea, ¿cómo? Entonces vas a traer, perdón, pero tengo que decirlo, vas a traer un hijo al mundo como mascota, se oye fuerte. Sí. O para que haga tu trabajo, ¿no? Sí, claro, para que me lo entretenga, o sea, no, a ver, si vamos a traer un hijo al mundo es porque estamos en una condición de abundancia amorosa, en una condición de estabilidad emocional, y es para darle a ese hijo, no para usarlo, porque ya desde ahí estaríamos hablando de que estás usando a ese bebé. O sea, el traer un hijo al mundo porque no quiero que se me vaya el marido, o porque quiero retener al novio que se me anda yendo. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, ya desde ahí, volviendo a tu pregunta, ¿qué es un maternaje sano? Bueno, pues es, para empezar, que la motivación para ser madre sea positiva y que esta madre, esta mujer, sea lo suficientemente sana emocionalmente como para respetar, y fíjate qué difícil esto, para respetar los sentimientos y los deseos de su hija o de su hijo. Porque cuántas veces no vemos
que por ejemplo el niño dice, no, bueno, no me quiero vestir de esta manera. No, te vas a vestir así, porque ese es mi gusto, porque es como yo quiero que te veas. Sí, y porque soy tu madre y punto. Y punto, y se acabó, ¿no? El respeto a los sentimientos de los niños es muy importante, no minimizar las necesidades emocionales de los niños. Otra cosa, muchas veces sucede que el niño llega o la niña llega y le dice a la mamá, te voy a decir un secreto, me pasó esto en la escuela, pero no le digas a nadie. Y luego está la reunión y la mamá sale a contar con la risa. Claro, lo hace no por mal, obviamente, se le hizo gracioso, pero no nos ponemos a pensar que para esa niña, ese niño, al que tú estés contando lo que te dijo, que era un secreto, le va a doler que lo expongas, ¿sí? Entonces, hablamos de que estamos hablando de la motivación para ser mamá, estamos hablando del respeto que se le debe tener a los sentimientos del niño. Y también otra cosa, que aquí es donde mucha gente se atora, y es el también respetar que tal vez tu hija o tu hijo es muy diferente a ti, tiene gustos muy diferentes y no vino a este mundo a cumplir tus expectativas. Sí, porque es muy normal, ¿no? Que muchas personas o muchos queramos un hijo para hacerlo un mini yo, ¿no? O sea, decir, pues va a ser mi copia en chiquito. Exactamente, el típico caso del papá que quiso ser jugador de fútbol, de soccer, entonces bueno, pues ahí lo tienes y dale, y sí, tú vas a ser el futuro, no sé qué, digo, ahorita no me sé los nombres de los famosos jugadores, pero es típico eso, o la mamá que quiso ser bailarina de ballet, y aunque la niña no tenga las características físicas, ni la habilidad, porque también hay que entender y aceptar que nacemos con ciertas habilidades. Claro que podemos desarrollar muchas habilidades, en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, sí nacemos y sí crecemos y tenemos más facilidad para ciertas cosas que para otras, porque hay diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Entonces, forzar a un niño, por ejemplo, a que sea un campeón en atletismo, cuando en realidad lo que le gusta es el arte, la música, la pintura. O sea, digamos, estamos hablando de que estamos violentando a ese niño, ¿sí? Entonces, un maternaje sano sería lo contrario a eso, ¿no? Claro, y sobre la estabilidad emocional de la madre, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué importancia tiene esto? Híjole, Vera, pues es que creo que acabas de decirlo todo. Aquí podríamos terminar el programa. Muchas gracias. Dejarías de ser psicóloga, ¿verdad? Mira, pues es que es definitivo, Vera, porque precisamente para que la madre tenga una estabilidad emocional, primero tuvo que haber trabajado con sus propias heridas emocionales, porque yo siempre digo esto en cada programa, ya sea de radio o televisión que me invitan, nadie o prácticamente nadie hemos crecido en una familia como Heidi en las montañas, sin problemas de ningún tipo, o sea, entonces traemos heridas emocionales que hay que sanar. Y ya desde ahí podemos hablar entonces de una estabilidad. Ahora, hay otros factores que también intervienen en la estabilidad emocional de una madre. Por ejemplo, pues el tener el apoyo de su pareja, por ejemplo, ¿sí? Porque finalmente la madre tiene que estar tranquila para poder cuidar de ese bebé desde que está en el vientre materno, ¿sí? Porque finalmente nuestra historia empieza desde la gestación, ya desde en qué condiciones nos gestaron, y luego todo lo que es el proceso, ¿sí? El embarazo, cómo lo vivió la mujer, ¿sí? Porque obviamente ese bebé, o más bien en ese bebé, van a repercutir todas las emociones de esa mamá. Entonces es bien importante, y esto es un mensaje para todos los caballeros que nos escuchan y que son papás o van a ser papás, es bien importante que tengan clarísimo la responsabilidad que tiene el hombre en esta función.
Por eso ya decimos, estamos embarazados, ¿verdad? Ya no es está embarazada, no, estamos, porque es una responsabilidad compartida. El hombre, digamos, hablando de responsabilidad moral, su responsabilidad es cuidar de la mujer, que esté tranquila, propiciarle una atmósfera de paz, de serenidad, de tranquilidad, para que ella pueda a su vez darle esa misma paz y esa serenidad al bebé. Entonces, si la hacemos enojar, por ejemplo, nuestro bebé va a salir enojón, ¿o qué? Pues sí. No, bueno, obviamente no existen ni los matrimonios perfectos ni las parejas perfectas. Obviamente no vivimos en un mundo del País de las Maravillas, de todo esto. Bueno, no creo que el País de las Maravillas no estaba tan chido, ¿no? No. Creo que a Alicia le fue bastante mal, pero, pero no estamos en un mundo perfecto. Esa es la realidad. Sin embargo, sí quiero subrayar, y esto es fuerte, y me van a perdonar los caballeros que me están escuchando. Sin embargo, lo tengo que decir, muchas veces el hombre se saca mucho de balance cuando la mujer está embarazada, por muchas razones, porque evidentemente la mujer tiene cambios hormonales, tiene cambios corporales, tiene cambios de humor, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Otra cosa, que estamos hablando de que ya llega un tercero o un cuarto, ¿no?, a la familia. Entonces ya no es, por más que la mujer quiera, ya no es la misma atención que te puede dar a ti, marido, ¿no? Porque bueno, o aunque seas la prioridad, porque en el orden sistémico, bueno, yo soy terapeuta sistémica, además de gestaltista, yo sé que en el orden sistémico la prioridad debe ser la pareja, porque si la pareja está bien, entonces los hijos van a estar bien. Voy de acuerdo con eso, pero un bebé... La ley de la selva, ¿no? La ley de la selva. La ley de la selva. Sí, pero imagínate, pero un bebé que requiere a toda la atención las 24 horas del día, literal, porque bueno, la gente que tiene bebés lo sabe, que no miento, necesitan toda la atención, y entonces muchas veces los hombres se resienten, ¿sí? Entonces, y más si estamos hablando de un hombre que tiene poca tolerancia a la frustración, de no sentirse lo suficientemente atendido. Entonces, cuando pasa esto, desafortunadamente es cuando luego los hombres empiezan a voltear a otros lados y fallan. Y entonces esto le provoca dolor, porque tú decías, bueno, entonces no hay que hacerle enojar. Bueno, o sea, depende de los enojos, ¿no? Porque va de enojo a enojo. Sí, bueno, también hay que ponerle sabor a la relación de vez en cuando, ¿no? Sí, nada más que como te digo, una cosa es que le digas, oye, te tardaste mucho en arreglarte, yo qué sé, y otra cosa es que, por ejemplo, hay hombres que dejan literalmente a la mujer solita en el proceso del embarazo, porque resulta que, pues bueno, se sienten incómodos, se sienten desplazados, entonces prefieren estar con los amigos o las amigas, o vete a saber, ¿no? O en el trabajo, literal, ¿no? O sea, muchas veces agarramos el trabajo o agarran el trabajo de pretexto para no llegar, ¿por qué? Porque, ay, es que mi esposa ahorita anda muy quejumbrosa, esto de los cambios hormonales y todo. Bueno, pues, sorry, o sea, quisieron tener un bebé, esto tiene su precio, tiene sus retribuciones muy lindas, pero bueno, también hay que aceptar que tiene su precio. Entonces, Bere, ¿qué nos puedes contar sobre los diferentes tipos de maternaje? Sí, bueno, esa es muy buena pregunta, Vera, porque, bueno, tú eres psicóloga, ¿verdad? Eres colega. ¿Recuerdas a Winnicott, que fue un psicoanalista británico muy famoso? Y él hablaba de que había dos tipos de maternaje. Y se me hace muy interesante mencionarlo porque efectivamente él habla de que existe el maternaje o los cuidados que él le llamaba de holding, que se refiere a la contención emocional que le da la madre a su hijo desde que es bebé. O sea, la madre tiene una conexión con ese bebé, lo sostiene, ¿no? O sea, él usaba el término inglés holding para referirse a este sostén emocional. Esa madre que cuando amamanta a su hijo lo mira, lo ve a los ojos, y ese bebé que la mira a ella.
esa conexión es única, ¿no? Entonces a ese bebé ya se le queda ahí una huella anémica, ¿no? O sea, de esa conexión con esa madre que ve las necesidades de su hijo, de su bebé. Esa madre es una madre que ejerce muy bien esto que decía Winnicott sobre el holding. Pero también él hablaba de que hay madres más bien como de función, ya eso le llamaba handling. O sea, estas madres son banalmente dedicadas. Aquí se refiere a la mamá que se enfoca más en las cuestiones pragmáticas o prácticas. Enseña al niño a relacionarse con los objetos, con la vida cotidiana, lávate los dientes, se desayuna, se come, se tiende la cama, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer la tarea, etc. Entonces estamos hablando de dos diferentes tipos de maternaje y esto es muy interesante porque me imagino que ustedes han escuchado personas, bueno, yo en la consulta lo he escuchado muchas veces, que me dicen, bueno, mi mamá era muy normal. O sea, mi mamá era pues la mamá normal, que te sirve el plato, que te baña, que te viste y que te lleva a la escuela. Sí, ok, la mamá normal para esa persona, porque ahí estamos hablando del handling, ¿no? Pero me dicen, pero no era cariñosa, pero nunca pude hablarle y decirle cómo me sentía. Bueno, entonces esa mamá no estaba practicando el holding, ¿no? O sea, la contención emocional, el sostener a ese niño o a esa niña. Entonces no confundamos lo normal con lo sano. Una cosa es que sea muy común algo, y eso es normal, y otra cosa es que sea sano, ¿no? Porque luego caemos mucho en ese error, ¿no? De confundirlo. Sí, bueno, y también lo normal depende, pues, lo que sea normal para cada persona, ¿no? Sí, sí, claro. Si nos referimos estrictamente a lo que viene, de dónde viene la palabra normal, pues viene de norma, ¿no? O sea, donde está la mayoría, ¿no? La famosa estadística ahí con la campana y que nos enseñan ahí cuando estudiamos estadísticas, bueno, pues ahí está la norma, es donde está la mayoría, y de ahí decimos es lo normal, pero es que no necesariamente, por eso yo insisto, que no necesariamente lo que consideramos normal es lo más sano, ¿no? Ok, sí. Entonces, y no te estoy regañando, ¿eh? No, pues es que como yo soy nutriólogo, yo no sé. Bueno, está bien, pero no te enojes. Okay. Así es la vida del nutriólogo. Sí, bueno, ya cuando hablemos de nutrición te vengas de mí y entonces me vas a poner un baile aquí enfrente de la gente, pero ni modo. Entonces, Bere, sobre el maternaje se puede decir que hay sano y hay insano o tóxico, que se me hace un poco fuerte, ¿verdad? Sí. Pero pues es la realidad, ¿no? ¿Nos puedes contar sobre este maternaje, digámosle, tóxico? Sí, híjole, bueno, aquí entramos en un terreno bien espinoso, porque yo creo que si hay algo que teme una mamá es ser tóxica, ¿no? O si hay algo que le cuesta trabajo a una mamá reconocer es que está teniendo comportamientos tóxicos. A mí me gustaría más bien hablar de comportamientos tóxicos o comportamientos dañinos, porque pues todos podemos ser tóxicos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Sí, o sea, no es que sea blanco o negro, ¿no? Todos tenemos como tintes, digamos. Podemos dar varios ejemplos de comportamiento tóxico. Uno de ellos es usar a los hijos. ¿Cómo se usa a los hijos? De repente, ¿no? Usando... Hijo, ve a la tienda. Bueno, oye, tiene que hacer algo el hijo también. Digo, si ya tiene, no sé, 15 años, ¿no? Pues ve a la tienda, está aquí en la esquina. Fíjate, no es tan bonito como nada más ir a la tienda. No, fíjate, y son casos que yo conozco, por ejemplo, que vamos a suponer que la señora, la mamá, descubre que su marido la engaña. Entonces le dice a la hija, vamos a la casa de la amante y vamos a ponerle una buena, ¿no? Entonces, y ahí va la hija.
Entonces ahí están usando a esa, que puede ser una niña a lo mejor de 12 años. No, pues no se acerca a nada lo de la tienda, ¿verdad? Nada que ver, ¿no? Totalmente. Por eso cuando me dijiste no, mandarlos a la tienda, claro, también si es cada rato y cada 15 minutos también ya estamos hablando de toxicidad, porque también es un abuso traerlos como si fueran esclavos, ¿no? Ah, bueno, a eso me refería, a la esclavitud. Fíjate que sí, tienes razón, ya llevas un punto ganado. Tienes razón, Memo, porque he sabido de casos, por ejemplo, de niños muy chiquitos, o sea, que desde los 9, 10 años ya se tienen que encargar de la limpieza de la casa, se tienen que encargar incluso a veces hasta de hacer de comer o de desayunar, ponen a una sillita para alcanzar la estufa. O sea, los mayorcitos, ¿no? Cuidar al hermanito pequeño. Exactamente. Híjole, yo creo que esto lo vamos a quitar para que nuestra hija no lo escuche, porque se molesta cada que le pedimos que lave los trastes o limpie la mesa. Sí, bueno, pero digo, yo estoy de acuerdo en que tengan ciertas obligaciones para que aprendan a tener disciplina, ¿no? Porque como nos decía mi mamá, que por cierto le mando saludos, besos, abrazos, la amo, nos decía, miren, yo los aguanto porque son mis hijos, pero la gente allá afuera no tiene por qué tolerarlos. Entonces, pórtense bien, aprendan a comportarse, den las gracias, pidan las cosas por favor, ¿no? Y tenía razón. Estoy escuchando a mi mamá también. Fueron a la misma escuela. Yo creo que sí. No, y no está mal, ¿no? Pedirles ayuda a los hijos, pero siempre y cuando pues acorde a su edad. Exactamente, eso que te decía yo de una niña de 9 años, por ejemplo, que la pongan a hacer toda la labor de la casa o cuidar a los hermanitos. Digo, yo entiendo que hay circunstancias en que tal vez la mamá tiene que trabajar, hubo una situación muy desafortunada, probablemente murió el papá, o sea, no estoy juzgando, solamente estoy señalando que bueno, todo eso a ese niño, a esa niña le va a hacer daño, no podemos ignorarlo, o sea, no podemos omitir, como tú decías en un principio, Vera, o sea, el querernos quedar nada más con el lado color de rosa, ¿no? No, bueno, la luna tiene dos caras, entonces estamos hablando de las dos, o sea, lo que sí funciona, lo que no funciona. Y bueno, pues muchas veces también, y aquí quiero subrayar, que de repente también se descuidan los niños o se cometen este tipo de abusos de sobrecargarlos o de cargarlos con cosas que no les corresponden, porque yo, mujer, quiero trabajar, pero en realidad no es tanto por necesidad, es porque quiero otro nivel de vida más alto, ¿no? O sea, quiero pues que vayamos de vacaciones a Disneylandia una vez al año, o a Hawái, o yo qué sé, y entonces, bueno, pues ni modo, los voy a dejar solos, y ellos ahí que se cuiden, y ellos ahí que hagan. Tenemos que cuestionarnos y preguntarnos esto, ¿no? Porque es algo de la actualidad, es es un tema muy actual, en donde los dos trabajan, ¿sí? En la mayoría de los casos, pero también hay que preguntarnos, ¿de verdad necesitamos trabajar los dos? O sea, ¿es absolutamente necesario? ¿O es porque quiero un nivel de vida, un cierto nivel de vida, sacrificando la calidad? ¿Sí? Y aquí yo sé que es un tema muy controversial y que se me pueden lanzar a la yugular, pero bueno, es que también tenemos que ser realistas, que va a haber un precio, porque yo te puedo decir una cosa, en consulta, yo no recuerdo ningún paciente que me haya dicho, híjole, qué feliz soy de recordar que estuve en la escuela más cara de mi ciudad. O sea, yo lo que sí recuerdan con mucha emotividad es las veces que su papá o su mamá jugó con ellos, que les dedicó tiempo, que les creó un ambiente un ambiente lúdico, divertido, que les permitió ser niños para empezar, ¿no? Que no hay que olvidar que los niños aprenden jugando, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí volviendo al tema de la toxicidad en una madre, está también la manipulación, está el chantaje,
en fin, o sea, la falta de respeto. Empezamos hablando por el maternaje sano, que sería respetar los sentimientos del niño, y obviamente cuando hablamos de toxicidad, pues ya estamos hablando de todo lo contrario. No hay un respeto al niño y a sus sentimientos. No vemos sus necesidades emocionales en el maternaje tóxico. ¿Cuántas veces no minimizamos, ¿no?, los sentimientos de estos niños, que para ellos pues es algo grande y a lo mejor nosotros lo vemos como algo chiquito, como algo no tan importante, y hasta les decimos, ay, pero te preocupas por eso? No, espérate cuando estés más grande, no sé cuánto, y pues... Exactamente, muchas veces sucede eso, muchas veces. Y no entendemos que para ese niño, el que se le haya olvidado el discurso, el poema que tenía que declamar en la escuela, es una súper tragedia. Lo está viviendo de una manera muy dramática en su fuero interno, ¿no?, emocionalmente. Y nosotros podemos caer en eso, como dices tú, la mamá puede caer en ese error de decir, ay, eso no es nada, ¿no? Y eso sucede incluso ya siendo adultas, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces le platicas o la hija le platica a la madre, oye, mamá, me está pasando esto y esto? Ah, ya hubiera querido yo que, ¿no?, que tu padre me tratara como te trata a ti tu marido, ¿no? Y entonces, bueno, entonces pues no puedo entonces recargarme en ti emocionalmente, que esa es otra característica, por ejemplo, de una madre sana. Una madre sana por lo general tuvo en quien recargarse emocionalmente. Y una vez que ya a lo mejor como adultos nos damos cuenta pues de que tenemos una madre tóxica, ¿cómo se lidia con esto? O sea, ¿cómo lo hacemos? Híjole, es bien difícil, porque, por ejemplo, estamos hablando de que puede ser que esta mamá con comportamientos tóxicos tenga un trastorno de personalidad destructivo. Y no quiero mencionar los trastornos porque no quiero hacer alusión a alguno en particular. Sin embargo, existen comportamientos demasiado dañinos para los niños. Castigos que caen pues ya obviamente en el abuso al niño, golpes y cosas más terribles que preferiría ahorita ni mencionar porque un golpecito de vez en cuando está bien. Un golpecito de vez en cuando. No, bueno, eres de la vieja escuela, Memo. Muy bien. Te voy a dejar de tarea que veas la serie de la niñera británica. No la niñera. No, la británica que usa el conductismo. No. Ella es muy buena. No sé ella dice que no hay que pegarle nunca a los niños. La gente que tiene hijos dice, lo que pasa es que los que no tienen hijos hablan porque no saben, ¿no? Pero esa niñera sí se la recomiendo, porque usa el conductismo, lo usa muy bien. En los niños, yo no soy conductista, claro, pero en los niños me parece que sí se puede usar muy bien. Y respondiendo a tu pregunta, yo aplicaría, si fuera mi caso, yo lo que le sugiero a la persona que tenga una madre con comportamientos tóxicos, obviamente de niño no puedes hacer nada, literal no puedes hacer nada, porque dependes de esa mamá. Pues aguantarte nomás, ¿no? Aguantarte y después ir a terapia. Esa es la realidad. Eso es lo bueno, ahí entra el billete. No es promoción, pero es la realidad. O sea, hablábamos de lo que se necesita para estar estable emocionalmente, y la verdad es que no hay como la psicoterapia y claro, otros caminos para las personas que nos gusta la parte espiritual, en mi caso la meditación y todo eso, bueno, pues es combinar, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo, si ya eres adulta y tienes una madre con comportamientos tóxicos que te ve y te empieza a criticar, que nunca le das gusto, que siempre te dice, ay, pero ¿por qué te pusiste ese tipo de ropa si no te queda? Pero es sistemático, no es de vez en cuando, es sistemático, que te critica, te ataca, parece como si no te quisiera o parece que fueras su rival, porque también sucede eso, que por ejemplo una madre que no tuvo en quien recargarse emocionalmente, de repente puede ser que incluso hasta sienta celos de la hija. O sea, y entonces trata mal a la niña y resulta que la niña es la consent del papá. Y entonces está peor todavía porque se le despiertan esos celos,
esa frustración a esta mujer de que ella no tuvo a lo mejor ese padre amoroso que ve cómo su marido sí es amoroso con su hija y empieza a sentir esta envidia y estos celos y empieza a maltratar a esta niña y la niña no entiende qué sucede y dice, ¿por qué mi mamá no me quiere? ¿Qué va a entender la niña lo que le pasa a la madre? O sea, los niños tienden a creer que hay algo malo en ellos. Entonces es una niña que puede crecer con sentimientos de muy baja autoestima, de mucho resentimiento, enojo, ¿no? Ahí también estamos hablando de toxicidad, ¿sí? Y incluso como adultos es hasta difícil pensar que una madre le va a tener celos a su hija, ¿no? Es como... Sí, no es algo de lo que... lo piensas, o sea, dices, no, es su madre y la ama y... Exacto, el amor incondicional de una madre, que era lo que tú decías, sí. Cuando que en la realidad sí nos enfrentamos a este tipo de cosas que son fuertes, pero pues bueno, estamos aquí para hablar de la realidad, no de lo que nos encantaría que fuera siempre, ¿no? Volviendo a la pregunta, yo aplicaría, por ejemplo, una técnica que se llama tiempo fuera, porque obviamente esa mamá te va a estar apretando botones emocionales, ¿no? O sea, te va a criticar, te va a decir, te va a descalificar, etcétera. Tú ya lo sabes. Si tú ya lo sabes, pues obvio que sí, y no es por hacerme promoción, pero sí recomiendo que la gente vaya a terapia con quien quiera. ¿Para qué necesitas ir a terapia con una madre tan tóxica? Bueno, es que tienes que sanar tus heridas para desconectar esos botones que te va a estar apretando cada vez que te vea, para no engancharte en una discusión, porque eso es lo que suele suceder, que empieza la discusión. Ahí yo aplicaría lo que llamo tiempo fuera. O sea, vamos a suponer que empieza tu mamá a criticarte, a descalificarte. Bueno, observa lo que estás sintiendo, si te das cuenta que te estás empezando a enojar, aplica tiempo fuera. O sea, y tiempo fuera es... Bueno, pues a lo mejor amablemente, sin enojarte, simplemente decir, bueno, ya me tengo que ir, mamá, tengo cosas que hacer, luego vengo, etcétera. O sea, no engancharte, porque bueno, eso es tóxico también, ¿no? O sea, en otras palabras, poner límites, ¿no? Exacto, atreverte bueno, en ese caso pues es una forma diplomática, ¿no? El tiempo fuera. También existe el poner límites, como tú dices, decirle directamente a la mamá, oye mamá, cuando dices esto, yo me siento de esta manera. O sea, o cada vez que llego, lo primero que haces, curiosamente, antes de saludarme, darme un beso, abrazarme, bueno, ahora con la distancia pues no, pero antes de saludarme cariñosamente, pues lo primero que haces, no sé si te has fijado, pero lo primero que haces es decirme lo mal que me veo, o que ya subí de peso. O sea, me gustaría de vez en cuando que me dijeras que te da gusto verme. Y ahí estás hablando de tus sentimientos, no la estás atacando, pero sí le estás diciendo cómo te sientes con lo que ella hace. Es una forma de poner límites, de expresarle. O compararla, ¿no? Con la hermana, con la cuñada, con alguien. Exacto, también, ¿no? Sí. ¿Por qué no eres como la prima, la hermana, etcétera? Y entonces también nosotros tenemos que aprender, todas las personas en general, a manifestar, a expresar nuestros sentimientos, porque tenemos mucha dificultad sobre todo para expresar los sentimientos desagradables, como el dolor, la tristeza y el enojo. El enojo porque está mal visto y el dolor porque duele. Sin embargo, tenemos que hacer contacto con estas emociones, estos sentimientos y expresarlos, porque finalmente, como tú sabes, Vera, como psicóloga, los sentimientos, las emociones, no nada más son procesos bioquímicos, también son procesos eléctricos, literalmente viajan a través de nuestro cuerpo. Por eso existe la bioenergética, que ese ya es otro tema que a lo mejor hacemos después, ¿no? Claro, con gusto. Y entonces, con todo esto que nos platicas sobre el maternaje tóxico, bueno, yo como nutriólogo supongo que también te puede llevar a la persona, en este caso al joven, o incluso ya cuando estás adulto, a tener algún trastorno alimentario, por ejemplo, bulimia, anorexia, no sé, trastorno por atracón, o incluso a padecer obesidad, ¿no? Efectivamente, Memo, qué bueno que lo mencionas, porque de verdad es un tema muy importante, el tema de la nutrición
Fíjate qué interesante, porque precisamente una de las funciones de la madre es nutrir. Si hablamos de energía femenina, estamos hablando que la energía femenina da nutrición, da contención emocional, es receptiva, ¿sí? Y ahí entra también la nutrición de la comida en sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una madre, por muy bien que haga de comer, por muy bien que te presente el platillo, pero es una madre que tiene comportamientos tóxicos, como lo hablábamos hace rato, que genera un ambiente de tensión constante, pues obviamente el niño, la niña, no va a aprender a relajarse. No sabe cómo relajarse porque no sabe en qué momento va a explotar una bomba. Entonces esto le provoca tal ansiedad que puede provocarle este tipo de trastornos que tú mencionas, ¿no? Bulimia, anorexia, el comer, por ejemplo, también para llenar un vacío, porque puede ser que se sienta el niño, la niña, se sienta desatendido, se sienta sola, tenga esta sensación de vacío, de soledad, y la única manera que encuentra de llenarle es a través de la comida, ¿sí? Entonces, bueno, pues me imagino que tú has de tener pues muchísimos casos de personas así que, bueno, en tu caso como nutriólogo, pues yo creo que también te toca escuchar, ¿no? Las historias de las pacientes de repente, o los pacientes que te visitan. Sí, claro, pues de repente salen ahí pacientes que dicen, no tanto, o sea, nosotros no nos hablan tanto así como ustedes. De sus cosas de personales. los problemas personales, pero de pronto sí nos transformamos también en psicólogos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tenemos que escucharlos. Y sí han llegado pacientes que, oye, pues sabes que es que, por ejemplo, lo más típico es que no me gusta tal alimento. ¿Por qué? Porque mi mamá me forzaba a comerlo y entonces me decía, no te paras de la mesa hasta que te lo comas. Es que antes la mentalidad de las mamás, espero que ya esté cambiando, pero era así como que la letra con sangre entra casi, ¿verdad? O sea, era una educación muy dura, muy rígida. Y bueno, no sé, pero yo, de la gente de mi generación, yo soy generación X, ustedes ya son más jóvenes, ¿no? Millennials, creo. Son millennials. Sin embargo, pues fíjate, o sea, hasta dónde llega, digamos, como este asunto cultural, ¿no? De la educación, de cómo educar con esa rigidez, para que no se haga la mentalidad, por ejemplo, muchas veces es, no quiero hijos endebles, quiero hijos fuertes. Y entonces la mentalidad es, voy a aplicarles así, con todo el rigor, el autoritarismo, porque finalmente es autoritarismo, no es ejercer la autoridad. Y aquí quiero hacer una distinción entre autoridad y autoritarismo. Cuando tú ejerces la autoridad como madre, porque estamos hablando de la madre, es porque eres congruente entre lo que haces, dices. Si tú, por ejemplo, tienes reglas, tienes límites, porque claro que los niños tienen que tener límites, reglas, y le cumples al niño que cuando no haga la tarea va a tener una consecuencia, y siempre es así, no es cuando andes de buenas o andes de malas. O sea, porque lo que hace o lo que hacemos en el autoritarismo es que si ando de buenas te lo tolero, si ando de malas te pongo una zumba que te vas a acordar toda tu vida, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre ejercer la autoridad y caer en el autoritarismo, ¿no? Pero bueno, fíjate, Memo, Vera, que aunque hemos hablado y híjole, les están sumando los oídos a las pobres mamás, y créanme que no, bueno, mi intención no es hacer juicios, sino más bien ampliar conciencias, porque finalmente o somos mamás o somos hijas o somos hijos, y esto, como dije al principio, es un tema pues que a todos nos compete de una o de otra forma, ¿no? Oye, Bere, y bueno, ya para ir cerrando este tema, ¿qué recomendaciones les podrías dar tú a las mamás
y a las personas que han tenido madres o mamás con comportamientos tóxicos? Bueno, pues mira, ya como conclusión, Memo, yo diría que si ya decidiste ser madre, mi sugerencia es que trabajes en sanar tus heridas emocionales, como lo dije anteriormente, acudir a psicoterapia, talleres, cursos, todo lo que sea nutrirte y de conocimiento para ejercer un maternaje sano. A las víctimas de madres con comportamientos tóxicos, yo les diría que tomen en cuenta que esa madre realmente no amaneció un día diciendo cómo le voy a arruinar la vida a mi hija o a mi hijo. Esa madre tuvo comportamientos tóxicos o ha tenido esos comportamientos porque nadie le enseñó a hacerlo mejor. Esa es la realidad. Nadie le enseñó y además no pudo recargarse en alguien emocionalmente. Entonces es una persona frágil. ¿Cómo podemos esperar que una persona así pueda ejercer un maternaje sano? Yo les quiero platicar, si me lo permite, nada más una anécdota de... Adelante. Gracias. Cuando yo estaba estudiando meditación, uno de los ejercicios que nos ponía el maestro era para perdonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este ejercicio que nos pone el maestro de meditación, tú cierras los ojos y visualizas frente a ti a tu madre, pero este maestro era, acabo de mencionar, de Nepal, ¿sí? Era un maestro, era un monje budista. Entonces, era un ejercicio para evocar sentimientos de compasión y de amor bondadoso. Y entonces, estos sentimientos positivos, expandirlos hacia las personas con las que tienes conflicto, porque de esa manera iba a ser más fácil. Pero lo curioso es que nos decía, es que me llevé la sorpresa que aquí en Occidente les pido que hagan ese ejercicio y resulta que todo el mundo, o la mayoría de la gente, están enojadísimos con la mamá. Entonces no les puedo pedir que pongan a la mamá enfrente a evocar estos sentimientos, ¿no? Sería contraproducente. Pues. Sí, decía, yo entonces no me quedó más remedio que sugerirles que pusieran a su mascota, porque parece que quieren más al perrito, pues, o sea, perdón, parece broma, pero así me dijo el maestro. Sí, suele pasar, ¿verdad? Y yo, pues ya sabes, como buena psicóloga y todo, pues ahí muy sabelo todo, levanté la mano y dije, maestro, pero es que lo que pasa es que usted no entiende que efectivamente en nuestra sociedad occidental, pues bueno, yo no sé allá en Nepal, pero yo le puedo compartir que aquí en Occidente, pues sí hay madres con comportamientos muy tóxicos y le empecé a enumerar uno por uno, ¿verdad? Y entonces él me escuchó con mucha paciencia y me dijo, mira, entiendo lo que me dices, sin embargo te voy a decir una cosa, esa mujer, esa madre que tiene tantos defectos o que tuvo tantos errores, en realidad decidió traerte al mundo y pudo haber dicho no. Y te tuvo en su vientre durante 9 meses, tolerando, soportando los achaques, las incomodidades. El dar vida es dar vida, porque literalmente una mujer que se embaraza da vida, da de su ser, da de sus minerales, de sus proteínas, va también a repartir esto, a compartir esto con este bebé. Entonces, no es metáfora, es literal. Una mujer está dando vida y no hay un acto más generoso que ese, porque realmente estás sacrificando mucho de tu ser. Entonces, este maestro me hizo ver que independientemente de los errores que hayan cometido nuestras madres, podemos ver esto desde esta perspectiva precisamente más compasiva y amorosa. Entender que esta madre, esta mujer que se atrevió a traernos al mundo sin tener un manual de cómo hacerlo bien, sin que le hayan enseñado, y quién sabe cuántas cosas pudo haber pasado ella y pudo haber sufrido en un momento dado, y sin embargo aún así nos sacó adelante y estamos aquí. Entonces, yo creo que es importante llegar a este punto de aceptación y agradecimiento a nuestras madres
y desde este lugar, viéndolo desde esta perspectiva. Porque lo otro es vivir instalados en la victimez, ¿sí? Y entonces usar la victimez como un pretexto para, entonces ya no hago nada con mi vida positivo porque como mi madre fue tóxica, no me dio, no me hizo, etcétera. La sugerencia para mí es que si tuviste una madre con comportamientos tóxicos, no utilices esto como excusa, no lo utilices como sillón para sentarte en la victimez, más bien úsalo como trampolín para decir, ok, yo viví esto, pero también aprendí entonces lo que no debo hacer. Y entonces voy a sanar, voy a perdonar, y por cierto aquí quiero hacer, ahí sí es un comercial, tengo varios videos muy buenos sobre el perdón en mi canal de YouTube, de verdad son muy buenos, son 2 entrevistas que tuve en otro programa de radio, se los recomiendo porque ahí doy todas las claves y todos los ejercicios necesarios para alcanzar el perdón, porque el perdón, créanme que es a nosotros a quien más nos conviene perdonar cuando nos han hecho un daño, porque nos liberamos del resentimiento. Muy buenas recomendaciones, Bere. Muchísimas gracias por regalarnos de tu tiempo, de tu espacio. Nos lo pasamos muy bien y por aceptarnos aquí en el consultorio. No, bueno, para mí ha sido un gusto, un placer. Aparte de gente joven, me energetizan. Y bueno, entonces, a ver, nada más ya como final o para finalizar, dinos dónde pueden encontrarte, cuáles son tus redes sociales o tu canal de YouTube y todo eso, ¿no? Sí, gracias por promover mi canal. Claro que sí, en YouTube y en Facebook me encuentran como psicóloga Berenice Méndez, y en Instagram y en TikTok, claro que sí, también en TikTok, y a veces hablo en serio y a veces en broma, pero sí estoy como Psic Berenice Méndez. Esas son mis redes sociales. Bueno, pues muchas gracias, ya lo saben, a los que quieran seguirla, pues ahí vayan a ver los videos del perdón y todo eso, ¿no? Y mucho más. muchas gracias, les mandamos un abrazo y un beso a todas las mamás. Mami, te amo. Feliz Día de las Madres. Madre. Felicidades a todas las mamás, y pongan la grabadora, como dicen del Tri, ¿no? Grábanos, mamá. Estamos saliendo aquí en todas las redes sociales. Un abrazo. Muchas gracias, Bere.